Ver a nuestros hermanos con bien aquí en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Así, hermanos, vámonos rápidamente a Santiago 4, hermanos, del 13 al 17, para empezar la palabra. Con un fuerte amén cuando lo tenga. Santiago 4. Amén. Nos dice aquí en el contexto, hermanos, no os gloréis del día de mañana. Amén. El 13 nos dice, vamos ahora a los que decéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahora allá un año. Y ¿qué dice? Sacrificaremos y ganaremos, dice, cuando nos sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice la palabra, hermanos míos. Dice aquí, ciertamente es una neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, ¿puede tomar asiento? Gracias a Dios por su palabra. ¿Quién dice amén? En lugar, hermanos, ahí nos da el consejo y Santiago es un hombre, hermanos, y en la palabra ahí de Santiago nos habla, hermanos míos, de mucho consejo de cómo nosotros vivir una vida recta hacia las cosas del Señor, cómo comportarnos. Y en sí nosotros podemos aprender muy bien la regla, hermanos, a través de los, como dice la ley. Hemos aprendido, hermanos, en el domingo, hermanos, de no tomar el nombre de Dios en vano. Y es algo muy importante en nuestras vidas para que el mundo no nos engañe a poder caer a hacer ese movimiento de no tomar el nombre de Dios en serio o tomar las cosas de Dios en serio. Ahora, hermanos, nos habla ahora Santiago y nos dice, hermanos, que en sí un consejo, nos está hablando, hermanos, para nosotros poder ver cómo nosotros tomamos nuestro diario vivir. And it's how God is talking to us through this word. Is talking about tomorrow. It's talking about el día de mañana. El Dios nos está hablando del día de mañana y cómo nosotros podemos tomar el día. Ahora, dice, hermanos, que hacemos muchos planes en nuestra vida. ¿Quién dice amén? Es algo bien esencial nosotros poder declarar esto con nuestra boca y son pocas personas que escuchamos que dice, nos vemos mañana, y muchos dicen, si Dios quiere. ¿Quién dice amén? Es algo que se confirma que Dios está en control en todo. Y es como Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y que nosotros hemos rendido nuestra vida a Dios. ¿Quién dice amén? Diciendo, si Dios quiere. ¿Amén? Si no quiere, pues no lo haremos. ¿Quién dice amén? Y es algo muy, muy bonito, hermanos, tener esa relación con Dios. Porque cuando Dios nos bendice bien. ¿Quién dice amén? Y ahora, de esta palabra, hermanos, nos habla y nos da el consejo que pongamos a Dios primero. Si lo nombramos en nuestro diario vivir y hasta en nuestro mañana, Él está primero. Amén. Es algo difícil de entender, hermanos, porque nosotros tenemos muchos planes y no queremos, si no nos gusta, que nos digan que no. ¿Quién dice amén? O que algo se detenga. Es algo que a la humanidad, estén grandes, chicos o de edad, jóvenes o ya viejos, hermanos, la palabra no es muy agradable. Queremos que las cosas sean en ese momento cuando las queremos. ¿Quién dice amén? Y es algo importante de nosotros saber y poder rendir nuestra vida al Señor y saber de que en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo que Dios nos da las cosas y nos concede las peticiones de nuestro corazón o las peticiones verbales que nosotros le hacemos, hermanos, a través de la oración, es cuando Dios sabe que va a ser el mejor impacto en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que Dios necesita, declaración en nuestras vidas, que nosotros mismos escúchenos su nombre a través, hermanos, de nuestra boca. ¿Quién dice amén? Declarando que Él está primero en nuestro corazón. ¿Quién dice amén? El primero en nuestro corazón. Diga, primero en nuestro corazón. Y ahora, la misericordia de Dios es grande, amplia. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, es grande y es amplia. Nos trae, hermanos, a nosotros un diario vivir. ¿Quién dice amén?
Y cada día, hermanos, es algo muy bonito. Y la palabra que hoy nos da un consejo, nos dice y nos habla que nuestra vida es como una neblina. Amén, todos estamos bien en la neblina. Our life is actually a fog, just that comes and goes. All right, just comes like that and goes like that. Nuestra vida es como una neblina, hermanos, que de repente está ahí y de repente ya no está. ¿Quién dice amén? So que nos dice, hermanos míos, que la lógrenos y que pónganos nuestra vida en el Señor. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a cabo de llegar a esa manifestación? Se llama misericordia, oportunidad. Dígales, hermano, misericordia significa oportunidad. Oportunidad significa, hermanos míos, una chance. ¿Quién dice amén? Algo para nosotros poder tener en nuestras vidas es esa oportunidad. Ahora nos vamos a la vida, hermanos, de Nabucodonosor, hermanos, en Daniel 4, 28 al 37. Amén. Y si le voy a pedir a nuestra hermana Cintia, no le había dicho, pero si me puede ayudar con la lectura, para leerlo todo y así empiezo a desarrollar la palabra. Daniel 4, 28 al 37. Amén. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que edificó para acá? Versículo 30. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Gracias, hermana. Así, hermanos míos, leyendo esta parte nos habla, hermanos míos, de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, hermanos, el rey de Babilonia, hermanos, llegaba a tener esa experiencia. Dígale a su hermano: experiencia. Son las experiencias en nuestras vidas con Dios que nos cambian nuestro carácter y nuestra manera de ser. ¿Quién dice amén?
Ahora, este hombre, poniendo en perspectiva los primeros libros de Daniel, hermanos, fue gran transformación, porque él no creía en Dios, él no creía en Jehová, nuestro Dios. O sea, a través de estos jóvenes valientes llegaron a la vida de él y transformaron su vida a través de la fe de ellos que tenían. Él poniendo ciertos estatutos delante de él, ellos pasan a través de la prueba también de una revelación de un sueño. Llega Daniel y se lo revela, amén. Y también, hermanos, llega también lo que es el horno de fuego, la prueba de horno de fuego en estos jóvenes, y estos jóvenes le demuestran una fe grande, yendo hasta la muerte por Dios, y la fe que ellos tienen en su Dios, que es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice amén? Que nunca los dejó solos, siempre estuvo con ellos, y a través de ellos salir, hermanos, y dice que ni olían a humo, dice que ni olían, sus prendas no olían a humo, que dice el testimonio que la gloria de Dios estaba en ese lugar fuertemente. ¿Quién dice amén? Por más que el enemigo quiso poner el fuego en ellos, ellos fueron glorificados más grandemente. 7 veces, hermanos, fue glorificado el nombre de Dios en ese momento, hermanos, pero llevando a cabo la transformación y el impacto en el corazón de este rey. ¿Quién dice amén? Y los hermanos, si va a haber un milagro en tu vida, si va a haber ese desafío, if there's going to be that challenge in your life, es para transformar el corazón de alguien. ¿Quién dice amén? No solamente para moldarte a ti, pero para transformar a tu vecino y a aquellos que conocen tu testimonio. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que en este momento Dios está transformando a este rey, porque Dios tiene ese propósito en él, hermanos, y quiere transformar su vida. Porque ahorita estamos leyendo su testimonio. ¿Quién dice amén? Y a través de su testimonio nos trae, hermanos, a nosotros liberarnos de muchos engaños de la vida, hermanos, y nos trae a la realidad y la verdad de Jesucristo. Diga misericordia. Ese es Jesucristo, hermanos, es la misericordia de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora, Dios simplemente, hermanos, en el principio Él pudo destruir todo, porque el hombre pensó que como estaba haciendo las cosas era correcta. ¿Quién dice amén? Pudo destruirlo de la noche a la mañana todo, hermanos, y empezar de nuevo, pero Él ama a su creación. ¿Quién dice amén? Dígale, hermano, te ama con una pasión nuestro Dios. Él te ama, hermanos, y por eso tiene misericordia. Y ahora este rey Nabucodonosor, hermanos, nos habla y nos enseña a nuestro corazón que hay en nosotros una transformación, y hay transformación en aquellos que no han conocido a Jesucristo o no han conocido a Dios íntimamente. ¿Quién dice amén? Ahora este hombre en sí vio la gloria a través de los otros testimonios o la fe de las otras personas, pero él, teniendo el poder, teniendo el reinado, teniendo todo eso, él también es pasado por un proceso. ¿Quién dice amén? Y ese proceso, hermanos, lo trae a su salvación. Diga salvación. Trae, hermanos, para poder restablecer la relación entre Él y Dios en la originalidad que Él tiene para todos nosotros. ¿Quién dice amén? La originalidad, hermanos, es para que nosotros estemos cerca de Dios. ¿Quién dice amén? El propósito de vivir cada día y despertar cada mañana es que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Quién dice amén? Porque la Biblia nos dice, hermanos, que sin santidad, sin apartación hacia Dios, no veremos al Señor. ¿Quién dice amén? Nos habla, hermanos, que cada mañana nos da una oportunidad de acercarnos a Él. ¿Quién dice amén? Acercarnos a su misericordia. Ahora, este hombre, teniendo todo esto, hermanos, es pasado y en sí hace un comentario en su vida que dice, hermanos, que mira todo el reinado. Y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Quién dice amén? Se jactó, hermanos, de lo que él había construido por sus propios ojos. Para casa de Israel con la fuerza y mi poder. ¿Quién dice amén? Para gloria de mi majestad, dice aquí la palabra. Hermanos míos, ahí en el 30 nos habla de este rey, hermanos, dándose el crédito por todo lo que tenía. Amén. Ahora, este rey estaba puesto en cierta posición, en cierto lugar. Y en sí, cuando estás en esa posición, en ese lugar, piensas cierta manera. ¿Quién dice amén? Y esta manera de este rey pensaba, todo esto es por mi mano. Todo esto es porque yo lo hice. ¿Quién dice amén? Y ahora
nos lleva a cabo, hermanos, que en sí, que cuando Él empieza a hablar y empieza a expresarse, dice que ni acabó lo que estaba diciendo y Dios se mete en su conversación y Él dice, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Se te quitará el reino y se te quitará todo lo que tienes. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? Ahora, en este proceso de quitarle todo, no solamente le quita su reinado, su posición, pero también le quita su manera de pensar. Amén. Y dice que le quita su manera de pensar y lo lleva, hermanos, a ser como un animal, como un asno, comiendo de hierba, hermanos, y a la atención de lo que se le daba a través de la naturaleza. ¿Quién dice amén? Ahora, dice que también, hermanos, se le quitó su consejería, su reinado, todos aquellos que estaban cerca. ¿Quién dice amén? Ahora, ellos reconocían quién era Nabucodonosor en su tiempo, pero él mismo no reconocía quién era él. Sin el razonamiento de Dios, él no podía estar en su posición. Sin simplemente Dios cambiar un poquito de su mente o su pensamiento o su claridad en su mente, le quitó su reinado y le quitó todo, hasta su estado social. ¿Quién dice amén? Algo tan pequeño. Todavía era un hombre fuerte, todavía era un hombre que podía caminar, sostenerse solo, su salud estaba en ese momento, pero mentalmente no era la persona que era antes. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a nosotros que cualquier cosa puede afectar la vida del humano, hermanos. Y ahora llega el momento, hermanos, y dice que a través de 7 años él llega a tener el proceso, y dice que él llega a un reconocimiento, y dice que así, hermanos, él puede reconocer la misericordia de Dios. Pero en sí, hermanos, el aspecto de él, como él pensaba que él era, no solamente creó en su vida interna o mentalmente, pero el exterior salió a flote lo que él estaba pasando en su mente. Dice que su pelo le creció largo, hermanos, y que sus uñas, hermanos, eran tan largas como las alas, sus pelos. Dice que todo lo que él le cubriera, todo su pelo, hermanos, era largo. Dice, hermanos míos, que sus uñas eran así como de una águila, como una ave, grandes y filosas, hermanos. Usted se imaginará una persona llena de pelo con uñas grandes. ¿Quién dice amén? No es nada agradable. Amén. Ahora, no sé si usted ha escuchado la historia. Este es un cuento de hadas, hermanos. Pero el cuento de hadas, hermanos, es que había un rey, y este rey, por ser no ser buena persona, o no pensar en las personas, o no amar de la manera que debería de amar, o pensar de una buena manera, dice que se le quitó su belleza y se hizo una bestia. Who has seen Beauty and the Beast? Amén. So, lo que dice esta historia, hermanos, de ¿cómo se dice en español? La Bella y la Bestia. ¿Quién dice amén? La Bella y la Bestia habla, hermanos, de que este hombre se transformó en realmente lo que su corazón era, una bestia. ¿Quién dice amén? Él era muy guapo por fuera, amén, y eso es para las muchachas, amén, todas aquellas que no se han casado. Era muy guapo este hombre, quien dice amén, pero adentro de su corazón era algo muy feo. Amén. Era algo que no era agradable, que si lo mirabas con tus ojos, el corazón, no era algo que te quisieras acercar. ¿Quién dice amén? Lo que pasó en se transformó de tal manera que a poder demostrar lo que el corazón realmente era. Así es lo mismo que pasó. Ahora, esta es una historia, como dice fairy tale, que no es pensada o es a lo mejor en un estado moral para enseñarnos un cierto lección de lo que no eres realmente lo que eres afuera, más que lo que está en tu corazón es que lo que realmente eres.
si se expusiera lo que nosotros somos dentro de nuestro corazón afuera, ¿cómo seríamos nosotros? Pensamos nosotros. ¿Quién dice amén? Y en sí, a Nabucodonosor, siendo es una historia verídica, ¿quién dice amén? Nos está enseñando lo mismo, hermanos, que el poder y la posesión que él tenía, hermanos míos, era a través de Dios. Pero la jactancia y lo que era la soberbia de este hombre, hermanos, lo llevaba a ser una bestia muy fea. Y dice, hermanos, que siendo esta bestia, hermanos, le tomó tiempo entender lo que Dios le estaba tratando de enseñar. Le trató, dice que 7 cambios, 7 años tuvieron que pasar para que él pudiera decir, ok, entiendo. ¿Quién dice amén? Y ese es un momento, hermanos míos, que cuando dice aquí en el 34, nos dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ese testimonio de él, alcé mis ojos al cielo. Amén. En estos momentos este hombre reconoce, hermanos, la lección que se le está dando a él mismo y lo que está pasando en su vida. No es una tragedia que solamente el mundo le está imponiendo, más que es algo más grande y más allá de lo que él pensaba. Hablando que Dios mismo con su voz le está hablando a su corazón. Y dice aquí, hermanos, que cuando él alzó sus ojos hacia el cielo, hermanos, dice que el razonamiento de él regresó. ¿Quién dice amén? Dice que regresó el razonamiento, regresó su pensamiento. Había cierta sabiduría o claridad en su vida para poder ser Nabucodonosor en su momento. Ahora, es como le digo, muchas de las veces en este mundo se camina, hermanos, en la humanidad camina en este proceso. Diga proceso. Esto nos enseña, y esta primera parte nos enseña al Señor que las cosas materiales no le importan al Señor. ¿Quién dice amén? Que el mismo propósito que Él tiene para nuestras vidas es segunda parte en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? ¿Por qué diremos, hermanos, esto? El propósito de Dios en nosotros es segunda parte. ¿Por qué, hermanos míos? Porque en sí a Dios le interesaba no que Nabucodonosor estuviera como rey, que era el propósito de Dios, que estuviera como rey. Su propósito primero en él, lo que era su primero en él, era la salvación de Nabucodonosor mismo. Que él pudiera reconocer que hay un Dios que lo ha puesto en ese lugar, en ese preciso momento, en ese preciso acto que estaba pasando él, para que él aprendiera algo muy valioso, que Dios es el que da todas las cosas. Usted se imagina 7 años comiendo zacate nomás, hermanos míos, con sus uñas largas y con su pelo largo. En sí, hermanos, que nadie, hermanos míos, lo reconocía ya después de rato. ¿Por qué? Porque ya era una bestia, decía la palabra. Nos habla, hermanos míos, que Dios ama tanto el corazón de uno, hermanos, que transforma el humano mismo, hermanos, en lo que es exterior, para que pueda ver realmente quién es Él, hermanos, para la gloria de Él. ¿Quién dice amén? Es el Dios que vive por los siglos y los siglos que nos habla, hermanos, a través del testimonio de Nabucodonosor, porque dice: yo Nabucodonosor les digo que nomás alcé mis ojos para arriba y la misericordia de Dios cayó sobre mi vida y pude empezar a pensar de cierta manera. ¿Quién dice amén? Es el rey que vio los milagros de Jehová nuestro Dios a través de la fe de aquellos creyentes, hermanos míos, que él mismo estaba pasando en el proceso de fe para que fuera establecido la relación con Dios. Y no solamente un Dios de Daniel. Es un Dios, mi Dios Jehová de los ejércitos, que yo no puedo cuestionar, que yo no puedo decirle por qué, que yo no le puedo decir cómo hacer las cosas, porque Él es el que manda. ¿Quién dice amén? Es el Dios y es el testimonio de este rey que nos habla en nuestros corazones. A mí me habla, hermanos míos, diciendo que hay que poner en primero a Dios.
Y dice, hermanos míos, que lo primero que Nabucodonosor hace, hermanos, cuando recibe su conciencia, recibe su pensamiento, recibe esa claridad a cierto momento, hermanos míos, dice que bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué el que vive para siempre. ¿Quién dice amén? Para siempre. Nos habla, hermanos míos, que es algo por naturaleza, que cuando Dios hace este acto en él, la naturaleza de él es bendecir a Dios. ¿Quién dice amén? Ahí a lo mejor estás pasando algo tremendo, a lo mejor estás pasando un tiempo difícil, hermanos míos. Yo solamente te aconsejo lo que Nabucodonosor hizo en esos momentos. Alzó su mirada al cielo, buscando misericordia. ¿Quién dice amén? It's through God's mercy that we receive the door to our salvation first, and the door to the solution to our problems. Once we look up, we will find it. And we will know who is God. And we will find that relationship that we're missing. We might just missing a part of that relationship. God doesn't want you, your half a heart. God doesn't want you only to know Him in a page or by the faith of your parents, of the faith of your grandfather or grandmother. God does not want you to know Him through them. God wants to know you personally. And sometimes He'll take away some stuff from that for you to acknowledge that there is a God. Haven't you had that little feeling that you don't know something or how blessed you are until it's taken away? It's practically what He did to this king. He took away everything so He can acknowledge Him. That is pretty great. Eso se llama misericordia, cuando Dios hace ese movimiento, hermanos, que Él bendice ese momento. Ahora, nos dice, hermanos, a través de Salomón, el rey Salomón también fue otro gran rey, hermanos, que en sí se le da mucha sabiduría. Amén. Mucha sabiduría, se le entrega bastante sabiduría a este rey. ¿Por qué? Porque él mismo, en vez de pedir riquezas, pide sabiduría. Y a través de la sabiduría hay riqueza. ¿Quién dice amén? Pero se le dio toda la sabiduría que necesitaba, pero algo también no se le dio: el libre albedrío. ¿Quién dice amén? Que cuando Dios te da tu posición, tu lugar y sabiduría para hacer las cosas, tú ya todavía tienes tu libre albedrío de servirle a Él o servir al enemigo. ¿Quién dice amén? Él no te cambia eso, no cambia. La misma sabiduría de que es la palabra te hace, hermanos, y que te construye a siempre tener esa relación con Dios, si es a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante no solamente conocer a Dios a través de su palabra, pero también a través de su Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra, el mismo diablo la puede torcer, pero el discernimiento viene a través del Espíritu Santo que vive para siempre. ¿Quién dice amén? Nos lleva a la verdad y nos forma hacia un cimiento que se llama la roca, que es Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, hermanos míos. Todo Él alcanza, y a través de Salomón reconocemos, hermanos, que en sí se nos pueden dar muchas cosas a través de la mano de Dios. Amén. Pero siempre tenemos la decisión de servirle a Él o no. Pero si Él te quita algo que te ha dado, no es porque Él es malo, es porque Él quiere. Y la primera en la vida de nosotros es nuestra salvación. ¿Quién dice amén? Lo primero que pasa, hermanos, que cuando pasan estas cosas, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy pasando? ¿Por qué? ¿Qué necesito corregir? ¿Quién dice amén? El mismo Job lo hizo cuando él pregunta, es la misma pregunta: dime qué hice mal para pedirte perdón. En sí, el mismo Job nos enseña, hermanos míos, que en sí lo que Job tenía en sus manos, él sabía que no le pertenecía a Job, le pertenecía a Jehová. Cuando él mismo declara diciendo: desnudo vine cuando nací y desnudo me iré de este mundo. ¿Quién dice amén?
hablando, hermanos míos, que las pertenencias, sus mismos hijos, su esposa, todo lo que él posesionó, y hasta su propio salud, hermanos, no le pertenecía a él, le pertenecía a Jehová Dios. Esa es una lección muy grande, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a través de este hombre que nos habla, hermanos míos, que si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, no hay nada, no hay por qué Satanás lo toque. ¿Quién dice amén? Y si lo toca, es porque Dios permitió y Dios tiene un plan. ¿Quién dice amén? Y no te deja así nomás el Señor bendice. Fíjese, eso mismo nos habla que cuando estaba Dios teniendo la conversación con Satanás, le dice, ¿cómo puedo? No son estas palabras, ¿cómo puedo tocarlo si tú lo tienes protegido? Diciéndole, ¿cómo puedo tocar a Job si todo te pertenece de él? Y yo no te puedo hacer nada a ti. ¿Quién dice amén? I can't touch this man because this man, everything that belongs to this man belongs to you. And there's a limit that I have. I cannot touch what is yours. I cannot touch your possessions. ¿Quién dice amén? Y a través de nosotros, en caminar con Dios, en caminar en reverencia a su nombre, hermanos, en nuestro diario vivir, garantiza que Dios tiene un plan, y un plan que Satanás no puede destruir. ¿Quién dice amén? No garantiza que no va a venir algo a tu vida, pero garantiza que cuando se acabe va a estar muy bueno el asunto. ¿Quién dice amén? Nuestra boca confesará qué tan bueno y tan grande es nuestro Dios en misericordia. ¿Quién dice amén? Es a través de nuestra fe, hermanos, que vamos a transformar a reyes como Nabucodonosor. ¿Quién dice amén? Y cuando pasen el proceso podemos nosotros ayudarle y decirle, no te preocupes, nomás mira hacia arriba y verás quién es Dios. ¿Quién dice amén? Nomás mira, porque hay misericordia para ti, hay misericordia para mí, hay misericordia para todo aquel que mira hacia arriba, hacia el cielo y dice, Señor, te necesito. Hay un Dios que nos ama, hermanos. Hay un Dios que nos ama. Que en el mismo pueblo de Dios, hermanos, cuando ellos empezaron a murmurar contra el siervo de Dios, contra Moisés, Él les da una salida para que no mueran. Y hace una representación y pone una serpiente para que la miren y se acuerden que Dios sigue siendo Dios y que hay un engañador, y esa es la lengua. ¿Quién dice amén? Hermanos míos, es algo tremendo lo que este testimonio nos da, hermanos míos. Y en ese proceso, hermanos, fíjese que no le da a Nabucodonosor de la noche a la mañana todo para atrás. ¿Quién dice amén? No sé si usted puede reconocer esto. Y le estoy en el 36, hermanos. Dice 35, que los habitantes, que no hay nada como el Señor, que la voluntad es del Señor, del cielo y de la tierra. Y él empieza a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Y llega al 36, hermanos. Y nos dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta otra vez. Y empieza a hablar. Y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién dice amén? Nos habla, hermanos míos, el proceso le dio cierto conocimiento, cierto lugar, pero a través de la prueba se le fue añadido mucho más. ¿Por qué? Porque la gloria ya no era para el hombre, la gloria era para Dios. Nos pone a pensar, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos glorifica a Dios. ¿Quién dice amén? Todo, hermanos míos, las posesiones que llegan a nuestras vidas tienen un propósito para glorificar a Dios en su momento. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que este hombre nos habla, que cuando él recibe el primer bendición de misericordia y se le da el pensamiento, lo primero que él piensa hacer continuamente es alabar y glorificar el nombre de Dios, hermanos míos, exaltar el nombre de Dios en ese lugar, para que empezaran a escuchar. No sé si se oía como burro, yo no sé
cómo se oía este hombre, hermanos míos, porque la Biblia no dice, pero él, hermanos, estaba alabando a Dios en su momento, en su lugar. Pero en sí, hermanos míos, llega el momento donde Dios lo prueba en cierto tiempo, porque no dice cuánto pasa mientras recibe su primer bendición de razonamiento y su segunda, pero en el momento ahí nos dice Nabucodonosor que lo único que él deseaba hacer era alabar a Dios. ¿Quién dice amén? Alabar y glorificar el nombre de Dios con todo poder. ¿Quién dice amén? Con toda la alma, con todo pulmón. Este hombre, hermanos míos, fue restaurado, y el Nabucodonosor que antes era, ya no era, no más. Fue muerto, fue puesto en la pasta para la prueba más grande, para poder él rendirse realmente al Señor, no diciendo que hay un Dios que puede hacerlo todo, más que conocer que yo mismo he conocido a Dios a través del proceso. Dígale a su hermano, solamente alábale, y Él te restaurará a tu lugar donde estabas. Solamente alábale, hermanos. Si tú has perdido algo, solamente alábale. Y la manera que tú ibas, que las cosas iban muy bien, y de repente algo pasó, solamente alza tus ojos y alábale al Señor. God can restore your marriage, can restore your life, can restore and stabilize your home. You just have to recognize that He is right there, and He is the one that is in control. The best thing you can do in life is recognize that there is a God, that He loves you, and that He has the control. There's nothing more in this life that can give us the blessing of God's vision in our life. Hay algo que nos debemos dar, hermanos, y añadir en nuestras vidas, es alabar a Dios en todo momento. El 37 nos dice, y firma otra vez Nabucodonosor, y con esto cierro, hermanos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién dice amén? Qué bueno es Dios, hermanos, y qué bueno es Nabucodonosor hablando con estas palabras. Reconoció que Dios es el Dios de poder. ¿Quién dice amén? Misericordia de amor, hermano. Esa misericordia que transformó el corazón, diciendo, primero quiero tu salvación, pero también quiero la salvación de Benecer a través de tu testimonio. ¿Quién dice amén? Yo solamente estoy pensando en ti, pero estoy pensando a todos aquellos que están sentados ahí en 776 Chula Vista Road. Dice, porque yo los amo. ¿Quién dice amén? Yo quiero que ellos puedan levantar su mirada y decir, Señor, perdóname. Pero si ya son perdonados, Él quiere que los síganos alabando. ¿Quién dice amén? Alábale que Él vive, hermano mío. Alábale que Él va a restaurar las cosas, porque Él va a hacer las cosas nuevas, hermanos, en su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Sigue alabando. A lo mejor estás en el primer año, segundo año, tú sigue alabando, cuarto, quinto, y a lo mejor llega ese séptimo en tu vida. ¿Qué dice amén? Donde será restaurado y puesto, y con muchas otras bendiciones añadidas. ¿Qué dice amén? Póngase de pie en esta preciosa tarde, hermanos.